¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie en Esto Creemos. Y pues nos da mucho gusto de que nos estén acompañando, nos da mucho gusto también de que estén compartiendo en las diferentes redes sociales con sus familiares y con sus amigos. Y pues hoy traemos un tema muy, pero muy interesante. También es un tema un poco controversial, pero es importante de que usted sepa, es importante de que usted estudie y es importante, por supuesto, de que usted esté enterado de este tema. Y es el tema número 18. Ya solamente nos quedan solamente 10 más y terminaremos esta serie, pero estamos preparando otra serie que será de suma importancia para cada uno de ustedes. El tema es el número 18 y vamos a hablar acerca de el don de la profecía. Pero antes de empezar, quiero invitarles a que nos acompañen a hacer una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro, que tu morada está en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, oh Padre, en esta ocasión. Te pedimos, oh Padre, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que toque nuestra mente, toque nuestro corazón, pero sobre todo, oh Padre, que toque nuestra lengua. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean para honra y gloria tuya y sean para hacer decisiones que nos lleven a la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, como cada semana traemos temas muy interesantes y esta no será la excepción. Como ya dijimos, es el tema número 18 y vamos a hablar acerca de el don de la profecía. ¿Quién puede tener el don de la profecía? ¿A quién se le da? ¿A quién se le ha dado? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hace la persona a la cual Dios la dota con este don? Y es muy importante que nosotros vayamos primeramente a la cita que traemos para ustedes, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Apocalipsis 19:10, para ir entrando en el tema, para ir entrando en lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Es muy importante esto. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Qué interesante. Hace algunos programas atrás hablábamos acerca de los dones que Dios nos da, del testimonio que nosotros deberíamos de dar a las personas y por supuesto hablamos de estas dos interpretaciones o estos dos conceptos que Dios nos da. Por supuesto, el dar un testimonio a las personas de ser buenos cristianos, de ser cristianos, por supuesto, seguidores de Cristo Jesús. Y en esta ocasión, Juan nos dice que el testimonio de Jesús es también el espíritu de la profecía. Y bueno, no sé cuántos de ustedes conozcan a la hermana Elena G. de White. Seguramente las personas que están fuera de la iglesia tal vez hayan escuchado hablar acerca de ella, tal vez hayan escuchado hablar muchas cosas malas y los que están dentro de la iglesia, por supuesto, es casi un deber conocerla. No sé cuántos de ustedes hayan leído sus libros, hayan leído sus comentarios acerca de los libros de la Biblia, acerca de algunas visiones que ella tuvo. Pero fíjense lo interesante de esto, mi querido hermano y amigo, que cuando usted estudia los profetas que están, por supuesto, en la palabra de Dios, encontramos que rara vez el profeta era bienvenido. Siempre que el profeta llegaba al pueblo, o sea, a Israel, la gente se le quedaba viendo como diciendo, ay, ¿qué traerá este personaje ahora? ¿Qué mala noticia traerá para nosotros? Y fíjense lo interesante de esto. La mala noticia, y la vamos a decir entre comillas, dependía de cómo el pueblo de Dios se estaba comportando. Y por supuesto siempre lo tenían o regularmente lo tenían como una persona
que traía malas noticias. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba siendo descarriado, porque el pueblo se había descarriado. Entonces, cuando el profeta traía un mensaje, no necesariamente era malo. ¿Por qué? Porque lo que él quería era dar el mensaje de alerta que Dios se lo había dado, porque Dios no quería que el pueblo muriera, porque si seguía por ese mismo camino, el pueblo se iba a perder, el pueblo iba a ser castigado. Entonces, ¿cuál sería la opinión que tiene usted acerca de esta hermana? ¿Será acaso que fue una profeta verdadera o fue una profeta falsa? ¿O será acaso que usted tiene algunas dudas acerca de su ministerio y por supuesto de sus escritos? Hace algún tiempo yo, mientras predicaba en una estación de radio, una persona me habló. Entró la llamada al aire y me empezó a hablar acerca de la hermana G. D. White. Que era esto, que era lo otro, puras cosas negativas y puras cosas que a él le habían contado. Y le voy a decir cómo fue que descubrí que a él le habían contado. Y mientras él me decía todo eso, le dije, ok, hermano, permítame tantito. ¿Qué libro usted ha leído de ella para poder usted para poder usted llegar a esa conclusión? Y esta persona me decía, no, he leído varios, y yo sé que es esto. Le digo, hermano, por favor, dígame qué libro usted ha leído. Total que estuvimos ahí medio discutiendo un momentito por algunos segundos. Él jamás me pudo dar el nombre de algún libro que él haya leído de esta hermana. Eso quiere decir que la persona me estaba mintiendo, que solamente él estaba hablando por lo que alguien le había dicho, por lo que él había escuchado por ahí. Y mi querido hermano y amigo, para que tú puedas conocer o para que tú puedas saber, tienes primeramente que estudiar, tienes que leer y tienes que llegar tú mismo a una conclusión si es falso o si es verdadero. Pero mire, mi querido hermano y amigo, ¿por qué es tan importante el don de la profecía? Bueno, para eso quiero que me acompañen a la siguiente cita que traemos para ustedes, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Y vamos a ver por qué es tan importante para nosotros como cristianos, no solamente como adventistas del séptimo día, sino para todo el mundo cristiano. Es muy importante esto. Hebreos 1:1 dice la palabra de Dios, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios le hablaba al pueblo por medio de los profetas. Si recordamos, cuando Dios creó este mundo, se comunicaba con Adán y Eva personalmente. Cuando ellos cometieron el terrible error de desobedecer a Dios, sintieron miedo, sintieron vergüenza y se vieron desnudos. Y cuando escucharon la voz de Dios en el huerto que venía a juntarse con ellos, a reunirse con ellos, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se escondieron. Ya no quisieron hablar más con Dios. Entonces, a partir de ahí hubo una ruptura. Ya el hombre no quería ver a Dios. Por supuesto porque estaba sucio, por supuesto porque estaba desnudo, por supuesto porque había habido esa desobediencia y esa separación. Dios escogía, y usted si se da cuenta, escogía y lee la palabra de Dios, por supuesto, escogía a varias personas. Se les aparecía cuando Dios o el ángel de Jehová o algún ángel enviado por Dios se le aparecía a un personaje. Este personaje inmediatamente caía al piso porque sabía que era pecador y porque sabía que si él veía a ese ángel o que si él entraba en contacto con ese ángel, inmediatamente iba a caer muerto. Cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto y el pueblo escuchó la voz de Dios, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, Señor, por favor, que no hable con nosotros, que solamente hable contigo. Ahí hubo otra ruptura más. Total que pasó el tiempo y entre más
pasaban el tiempo, entre más avanzaba el tiempo, el pueblo se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando. Llegó al momento en que, como lo dije al principio, cuando el varón de Dios, cuando este profeta traía un mensaje para el pueblo, pues el pueblo lo veía negativamente porque era voz de Dios, porque era palabra de Dios, porque era un mensaje que Dios traía al pueblo por medio de este profeta. Es por eso que aquí nos dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres o a sus padres, dice, por medio, en aquellos tiempos, por medio de los profetas. Entonces es muy importante que Dios nos habla por esa ruptura a través, por supuesto, de su palabra, a través de los profetas. Pero fíjense, regresemos al Antiguo Testamento, o vayamos al Antiguo Testamento, a un libro muy pequeñito que se llama Amós, que fue, por supuesto, un profeta. Amós está adelantito de Daniel. Son de esos libros muy pequeños que son difíciles de encontrar y vamos a encontrarlo ahí. Amós es Daniel, Oseas, Joel y luego sigue Amós. Amós capítulo 3 y versículo 7 nos dice de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es interesantísimo esto, mi querido hermano y amigo, porque si tú no sabes de que algo va a suceder y sucede, te toma por sorpresa. No tienes tiempo tú de prepararte. Entonces aquí el profeta Amós, inspirado por Dios, nos dice y nos habla hoy a nosotros de que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus profetas. ¿Para qué? Para que el profeta venga y se lo dé al pueblo. Qué interesante, ¿no? Dios no hará nada, dice, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Así que, mi querido hermano y amigo, deberías de confiar en el profeta. Ahora, yo sé que hoy en día, tristemente, por tantos charlatanes que se llaman o se autonombran profetas, el pueblo no cree en ellos. Por eso hay que llevarlos a la palabra de Dios. Si el profeta dice y no sucede, no es un profeta verdadero. O si el profeta profetiza algo y sucede, pero este profeta no se basa en la palabra de Dios, tampoco es un profeta verdadero. ¿Sabe por qué, mi querido hermano y amigo? Porque hoy en día se ven tantos milagros en el mundo entero que profetas aparentemente han hecho o han realizado, y la gente piensa que él fue, aunque sea un falso profeta. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la fe de la persona que estaba enferma o que necesitaba el milagro fue lo que hizo que el milagro sucediera en ella, y no fue el profeta. Simplemente que la gente lo que ve es que, fue él, fue por el profeta fulano de tal, y ahí van todo el mundo. Y es triste, mi querido hermano y amigo, que hoy muchos personajes se autonombran profetas. ¿Para qué? Para recibir dinero, para recibir posesiones, para recibir lujos, para llevar una vida por la cual o con la cual, si usted los compara con los profetas de la antigüedad, no es la vida que ellos deberían estar llevando. Los profetas no tenían dónde poner su cabeza. No tenían dónde poner su cabeza, no tenían posesiones, no tenían riquezas. Y hoy en día los profetas, si tú no lo pones en un hotel de 5 estrellas, con unos manjares de comidas, con una limusina, con un avión, etcétera, etcétera, no van. Y aparte te cobran un buen dinero. Tristemente así ha sucedido. Pero miren, vayamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 14, para ver qué es lo que más quiere decirnos Dios a través de su palabra acerca de este don, del don de la profecía. Primera de Corintios 14, 3. Dice la palabra de Dios: pero el que profetiza habla a los hombres
para edificación. Fíjense, importante, tres cosas. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas importantes que hoy en día, tristemente, en la persona que se hace llamar profeta solamente quiere para él. Solamente quiere ser ensalzado él. Solamente quiere ser venerado él y tener fama y que todos le digan, ay, profeta, y lo quieran hasta tocar para que él les cumpla un milagro. Pero dice aquí muy, muy importante que el profeta nos habla a nosotros para tres cosas: para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos ser exhortados y para que podamos ser consolados, mi querido hermano. Edificar, ¿qué es edificar? Construir, para que nuestra vida se construya bajo la roca, la verdadera roca que es Cristo Jesús, para ser exhortados cuando estamos haciendo algo malo y decir, hey, esto lo estás haciendo mal, no porque yo lo diga, sino porque es palabra de Dios. Y por supuesto, para la consolación, porque a pesar de que vivimos en un mundo que cada vez va más en decadencia, nosotros debemos de tener consuelo de que Cristo Jesús está pronto a regresar y está pronto a sacarnos de este mundo en el cual estamos viviendo, donde hay dolor, llanto, muertes, enfermedades. ¿Para qué? Para destruirlo y volverlo a crear, y que nosotros, los que hayamos ido con Él, poder regresar y estar nuevamente juntos en un mundo donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni lágrimas. Qué interesante, mis queridos hermanos. Ahora, vayamos y regresemos al Antiguo Testamento, a un libro que se titula Esdras, o se llama Esdras, del profeta Esdras, por supuesto. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Esdras, capítulo 5 y versículo 2. Esdras, capítulo 5 y versículo 2. No solamente tienen que hacer esas tres cosas, por supuesto, traer el mensaje, exhortar, edificar, consolar, pero fíjense lo interesante de esto, y que muchas veces hoy en día esos autoproclamados profetas, que por supuesto son falsos, no hacen. Esdras capítulo 5 y versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos, fíjese tan importante, mi querido hermano y amigo, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Cuántos hoy en día de los autonombrados profetas ayudan a la gente cuando tienen una necesidad? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a algún profeta de estos famosos que sana, que cura, que hace milagros, ir, por ejemplo, a un hospital para hacer milagros ahí en el hospital, sanar a la gente que está ahí? Yo jamás he escuchado a algún profeta que haga eso. Jamás. Y muchas veces se quieren justificar con decir, es que ellos no vienen a mí. Pero recordemos que el profeta era siempre el que iba al pueblo. Y ahí era donde él realizaba los milagros o llevaba el mensaje. Y regularmente, mis queridos hermanos y amigos, lo que hacía el profeta era llevar el mensaje. Qué interesante. El profeta llevaba el mensaje. No tanto que hiciera milagros, llevaba el mensaje. El mensaje, por supuesto, que Dios le había dado. Ahora, acabamos de leer un texto muy interesante donde dice que Dios no hará nada sin revelárselo antes al profeta para que el pueblo esté atento, para que el pueblo no se pierda. Pero ¿qué pasa hoy en estos últimos días? Bueno, miren, vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis y vamos a ver algo muy interesante. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis 12 y 17. ¿Será acaso que nos dejará Dios solos aquí, abandonados en este mundo, sin tener
la certeza de que algo estará pasando o de que algo va a pasar sin estar apercibidos de eso. Miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesantísimo, mi querido hermano y amigo, porque ya sabemos que el dragón es Satanás y hace guerra contra la iglesia, contra el remanente, contra los que quedan fieles a Dios. ¿Y quiénes son ellos? Dice aquí que ellos son los que guardan los mandamientos de Dios. Mi querido hermano y amigo, si tú estás en una iglesia que te predican que los mandamientos ya fueron clavados en la cruz, que ya no es necesidad de guardarlos, estás en una iglesia falsa. Y estás con un pastor falso. Porque aquí dice que en los últimos tiempos el dragón va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la iglesia. Los que quedan, los que son fieles. Dice quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios, primera característica, y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya leímos hace un momento en Apocalipsis 19:10 que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Tienes que buscar una iglesia para que sepas tú que es la iglesia verdadera, que guarde los mandamientos 10, no 9, 10, y tenga el don de la profecía, el testimonio de Jesucristo. Búscala. He encontrado a muchos hermanos que han pasado de iglesia en iglesia buscando la iglesia verdadera y al final llegan y la encuentran. Y me han dicho: hermano, anduve por esta iglesia, anduve por esta iglesia, anduve por esta iglesia. Cuando les presentaba la verdad de lo que Dios dice, me rechazaban, me hacían a un lado. Y yo decía: esta no debe ser la iglesia verdadera. Y iba a otra iglesia y cuando les presentaba también, me decían que no. Y dije yo: tampoco esta es la iglesia. Hasta que llegué a la iglesia verdadera, les presenté y dijeron: aquí es, hermano. Aquí nosotros guardamos los 10 mandamientos y tenemos el espíritu de la profecía. Y esto no lo decimos con altanería, esto no lo decimos tratando de creernos más que los demás. Somos tan pecadores o aún más pecadores que muchos de los que están afuera de nuestra iglesia. Y sabemos eso. Por eso vamos a Cristo Jesús cada día, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestros pecados, porque nosotros no podemos salvarnos, porque nosotros no somos santos, porque nosotros única y exclusivamente somos un medio por el cual Dios ha escogido para presentar un mensaje en este tiempo. Mi querido hermano y amigo, busca la iglesia verdadera. Esta que dice aquí en Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Miren, vayamos rápidamente al libro de Joel. Nuevamente es de los pequeños libros que se encuentran en el Antiguo Testamento y que están adelantito de Daniel. Después de Daniel está Oseas y después de Oseas está Joel. Joel capítulo 2 y versículo 28 dice en la palabra de Dios en Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Recuerden, el profeta Joel, por supuesto, estaba hablando acerca de algo en el futuro. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto, por supuesto, se cumplió parcialmente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. ¿Recuerdan?
La semana pasada hablamos acerca de esto, cómo es que los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo. Y miren, vayamos rápidamente al libro de Hechos. Hechos capítulo 2 y versículo 17. Y vamos a ver cómo es que Pedro habla y de alguna manera parafrasea lo que dice Joel 2:28. Vamos a ir rápidamente al libro de Hechos capítulo 2 y versículo 17. Fíjense cómo lo dice él aquí en esta versión o en esta ocasión. Ya en Joel, él profetizó que en el futuro el Espíritu Santo caería, pero dice sobre los hijos, hijas, ancianos. Pero aquí, como se cumplió parcialmente, ahora fíjense lo que dice el autor de Hechos 2:17. Dice, en los postreros días, o sea, en los días finales, en los días que vienen o que están por venir, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El mismo versículo de Joel 2:28, pero ahora el autor de Hechos lo dice que no solamente se cumplió ahí con ellos, sino que fueron en los días postreros, o que será, mejor dicho, en los días postreros. O sea, en nuestros días. Hoy en día, la mayoría de las iglesias, aún no siendo adventistas, predican de que estamos en los últimos días, predican de que estamos en el tiempo final. Y si estamos en los postreros días, ¿qué quiere decir? Que esto se debería estar cumpliendo. Y Dios no hace nada sin revelarle los secretos a los profetas. ¿Para qué? Para que nos exhorten, para que nos consuelen. ¿Para qué? Para que nos edifiquen. Qué interesante, mi querido hermano y amigo. Nosotros, mi querido hermano y amigo, como cristianos y como cristianos adventistas del séptimo día, creemos que este don se manifestó en esta hermana, en la hermana Elena G. de White. Y ella escribió muchos libros. Ella tuvo muchas visiones. Y aunque ha sido atacada muchas veces, siempre sus escritos siempre han podido salir adelante. No quisiera ponerlos a la par, porque sé que hay muchas personas que son un poco delicadas, pero si nos ponemos estrictos, aunque no estén dentro de la palabra de Dios, dentro del canon bíblico, cuando nosotros leemos, cuando nosotros meditamos y estudiamos sus escritos, esos escritos nos llevan aquí. Ella dice, miren, aquí está el mensaje que he recibido yo, pero no me hagan caso a mí. Este es el mensaje, vayan y compárenlo con los mensajes que hay aquí en la palabra de Dios. Y ustedes decidirán si es correcto o es incorrecto. Y fíjense, quiero leerle unos dos textos de los que ella escribió y que son muy reveladores. Por ejemplo, en un libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 1, página 487, ella escribió lo siguiente: la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo. Hoy en día muchos nos atacan y falsamente nos dicen que nosotros, nuestras creencias, de esto que estamos predicando hoy en día, de estas 28 creencias, de esta serie que le estamos presentando a usted, son basadas en lo que ella creía. Y no es así. Todas y cada una de las creencias que nosotros tenemos, mi querido hermano y amigo, están basadas solo en la palabra de Dios. Y basados en eso, ella nos dice aquí en este libro de Mensajes Selectos, dice la Biblia y solo la Biblia ha de ser nuestro credo. Ahora, aquí hay algo muy importante, mi querido hermano y amigo. Sé que muchas personas han leído sus libros. Sé que fuera de la iglesia ha habido personas que han leído sus libros y que los han estudiado, incluso que los han predicado. Estando yo aquí en la estación de radio donde yo predicaba antes, un hermano pentecostés que estaba antes de mí estaba predicando. Regularmente teníamos como 10-15 minutos entre programa y programa, y terminó el de predicar en su hora
Y llegué yo, que venía yo a predicar en mi hora. Y me dijo, ¿usted es adventista el séptimo día? Sí. Y me dice, yo tengo un libro de la hermana G. de White, dice. Y he predicado en mi iglesia de ese libro. O con ese libro, mejor dicho. Solamente que no les he dicho a los hermanos, porque yo sé que muchos de ellos están en contra de esta hermana. Pero sus mensajes, dice, son unos mensajes que están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El libro que este hermano tenía se llamaba, o se llama mejor dicho, El deseado de todas las gentes. Y es un libro que hemos repartido a manos llenas, pudiéramos decirlo. Y es un libro que repartimos y que regalamos, al igual que El conflicto de los siglos. Pero es muy importante que usted, cuando se le entregue a un libro a usted no solamente porque vea que es, dice fulanito de tal, y a mí me dijeron que no leyera eso de fulanito de tal. Dice la Escritura que probarlo todo, retener lo bueno. O estudiarlo todo, retener lo bueno. Leer todo, retener solamente lo bueno. Y yo le aseguro, mi querido hermano y amigo, que si usted se encuentra algún libro y lo estudia, usted seguramente encontrará que este personaje fue realmente inspirado por Dios. Hoy en día, mi querido hermano y amigo, nosotros, aunque indirectamente, muchos de los que predicamos, nos hacemos pasar como profetas, aún sin decir que somos profetas, porque decimos, llegamos al púlpito, llevamos a predicar y decimos, este es el mensaje que Dios me dio hoy para ustedes. Y nos hacemos pasar como profetas. Ahora, tú quieres que los hermanos que te estarán escuchando te crean, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú no crees en los demás que también se dicen ser profetas? Como ya les dije nuevamente, dice Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y ese es un texto por el cual tú puedes probar a los profetas o a los que se dicen ser profetas. Sus escritos o su palabra tiene que ir de acuerdo 100% con lo que dice Dios. Ahí te lo dejo, mi querido hermano. A la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Miren, déjenme un consejo que se nos da a nosotros como cristianos y que está también en otro libro que se llama El Evangelismo, página 190. Y que es muy interesante porque muchas veces nosotros como cristianos, como adventistas, muchas veces en lugar de presentar la palabra de Dios, presentamos primeramente el libro de esta hermana. Y no debe ser así. Miren lo que dice este libro y este consejo que se nos da a todos nosotros. Los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y conocemos personas que tristemente predican más de lo que dijo la hermana G. de White que lo que dice la palabra de Dios. Y ahora, es interesante y es importante esto, mi querido hermano, que le voy a decir. Normalmente el profeta era enviado al pueblo de Dios. Muy bien. Rara vez el profeta era enviado a un pueblo que no fuera el pueblo de Dios. Y por lo menos que recuerde yo, hay un profeta que fue enviado no al pueblo de Dios. Este fue Jonás. ¿Recuerdan que Jehová le dijo, ¿sabes qué? Mira, tengo este mensaje para Nínive, ve y predícales. Y él dijo, pero pues si esos son paganos, ¿qué les voy a decir? Recuerden, Dios no hará nada sin que antes le revele sus secretos a los profetas para que vayan y exhorten y consuelen a las personas. Total que va Jonás, les predica de mala gana, sabemos y conocemos la historia de la mayoría, y después de haber predicado va y se sube a un cerrito por ahí, se sienta y dice, aquí voy a ver cómo Dios destruye, porque yo les estaba predicando porque iban a ser destruidos.
Pero él no contaba con que Dios es un Dios de misericordia, con que Dios es un Dios de gracia, con que Dios, por más malo que haya sido en el mundo, mi querido hermano y amigo, si tú te arrepientes, Él te perdona y te trae salvación. ¿Y qué sucedió? El pueblo entero se arrepintieron, clamaron a Dios, ayunaron y Dios los perdonó. ¿Y qué pasó con Jonás? Se enfureció, se enojó. Señor, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y que no los ibas a destruir. Por eso no quería venir a predicar. Pero si no hubiera venido Jonás a predicar, ellos no se hubieran arrepentido y no hubieran clamado a Dios. Es por eso tan importante, mi querido hermano y amigo, que quede bien claro esto. El profeta normalmente, regularmente, era enviado al pueblo de Dios. Sus escritos o sus mensajes no siempre eran para todo el mundo, eran solamente para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se debería encargar de compartir ese mensaje para el mundo. Es por eso que hoy en día, pues tristemente, se rechaza mucho a esta hermana, Ellen G. de White. ¿Por qué? Porque el mensaje de ella no es para ellos. Porque el mensaje de ella es para nosotros, pero por medio de nosotros debemos dar un buen ejemplo y dar un buen testimonio de que lo que ella dice, el mensaje que Dios le dio a ella, está funcionando en nosotros. Y cuando funciona en nosotros, los demás pueblos van a decir, ¿cómo es que funciona? Hoy en día, hay muchos que se han vuelto en el mundo vegetarianos. Porque es un tema de moda, porque han visto que es la mejor manera de estar sanos, fuertes, sin menos enfermedades o con menos enfermedades. Y este mensaje ya Dios lo había dicho hace mucho y está aquí escrito. Y este mismo mensaje ya la hermana G. de White lo ha predicado y lo predicó y lo sigue predicando a través de sus libros. Y muchas veces nosotros no hacemos caso. El mundo allá afuera, aún sin haber escuchado a la hermana G. de White, aún sin haberlo leído de aquí, está siendo más sabio que nosotros. Tristemente, está siendo más sabio que nosotros. Pero recordemos, si estamos en los últimos tiempos, mi querido hermano y amigo, seguramente Satanás tratará de acallar cualquier mensaje que sea en pro de la humanidad, que sea para beneficio del ser humano, para que ellos no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. Y para eso quiero invitarte al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas o segundo libro de Crónicas, al capítulo 36 y versículo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36 y versículo 16. Y vamos a ver cómo es que el pueblo, tristemente, dentro del pueblo, hacían caso de Satanás, de las murmuraciones que Satanás ponía dentro del pueblo. Segunda de Crónicas 36, 16, dice la palabra de Dios, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, de los profetas, hablando acerca de los padres a los cuales se les estaba llevando el mensaje hoy, o sea, a los hijos de los padres. Vamos a entender ahorita mejor esto. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Si quieren, leemos el contexto. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, o sea, hablando acerca del pueblo de Israel, envió constantemente palabras a ellos, o sea, al pueblo de Israel, por medio de sus mensajeros, o sea, sus profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, el versículo que acabamos de leer, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El mensaje fue dado. El pueblo, algunos creyeron, otros se burlaron, hacían escarnio de ese mensaje e incluso del mensajero, y llegaba el castigo para ellos. ¿Por qué?
por no haber obedecido, por no haber hecho caso. Vayamos rápidamente al último texto que traemos en esta ocasión, mi querido hermano y amigo, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23 y versículo 31. Mateo 23, 31, para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Cuando nosotros, mi querido hermano y amigo, no creemos en el mensaje que Dios trae para nosotros, ya sea por un profeta que haya sido escogido por Dios, o ya sea por un humilde servidor que, aunque no se autonombre y no se crea un profeta, de alguna manera es un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta es el que trae un mensaje. No necesariamente tiene que ser milagros. Cristo Jesús dijo que de Juan el Bautista que él fue el más grande profeta que jamás haya existido. ¿Y sabe qué? Al menos en las Escrituras no hay nada de que hable que Juan el Bautista haya hecho algún milagro. Él simplemente trajo el mensaje. Predicaba de arrepentimiento. La gente se arrepentía y eran bautizados para salvación. Hoy en día, mi querido hermano y amigo, nuestro Dios nos ha hablado por un profeta. Y nuestro Dios les sigue hablando no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo por medio de muchos profetas. Hemos recibido el mensaje y lo hemos estado compartiendo. Ahora es cuestión tuya, mi querido hermano y amigo, si lo aceptas o si no lo aceptas. Es claro el mensaje. Si no aceptas el mensaje, si no aceptas la reprensión, si no aceptas el mensaje de aguárdate, cuídate, ahí quédate, no te muevas más, obedece. Si no haces caso de todos esos mensajes que Dios ha estado poniendo para ti y dándote a través del profeta o a través del otro profeta, que en este caso somos nosotros, vas a perderte. Y Dios no quiere la muerte. Dios quiere que vivas. Dios quiere que salves. Dios quiere verte allá en el cielo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.